Buenas a todos, buenas a todas. Estamos aquí de nuevo en Enciclopedia de las Conspiraciones y seguimos en la entrada de Apocalipsis, pero hoy ya en su tercer capítulo, que vamos a dedicar al nuevo orden mundial, pondremos cierre por fin a esta entrada que se está alargando. Esta entrada viene a recoger lo que vimos en las anteriores, de las que hablábamos un poco del pensamiento conspiranoico y del milenarismo, y cómo a finales del siglo XX, tanto desde la corriente secular, con el pensamiento conspiranoico de sociedades secretas, como desde el pensamiento milenarista, se vislumbraba un fin de los tiempos dominado por un nuevo orden mundial. Pero bueno, me dejo de introducciones y vamos al grano. Lo primero, recordar que lo que os voy a contar está basado en la lectura de algunos de los capítulos del libro de Michael Barkun, A Culture of Conspiracy, Apocalyptic Visions in Contemporary America. Un libro muy interesante, la verdad, que hace un estudio muy profundo de, pues justamente de eso, de cómo el sentimiento de apocalipsis y la conspiranoia pues van muy de la mano, sobre todo en los tiempos que corren. Pero hoy vamos a hablar de algo que fue bautizado hasta cierto punto en 1991, en un debate sobre el estado de la Unión que dio George Bush tras la guerra de Irak. Y de él vamos a destacar un párrafo que os voy a leer. Ahora podemos ver que un nuevo mundo está surgiendo, un mundo en el que existe una perspectiva muy real de un nuevo orden mundial. En palabras de Winston Churchill, un orden mundial en el que los principios de justicia y juego limpio protegen a los débiles contra los fuertes. Un mundo donde las Naciones Unidas, liberadas del estancamiento de la Guerra Fría, están listas para cumplir con la visión histórica de sus fundadores. Un mundo en el que la libertad y el respeto por los derechos humanos encuentran un hogar entre todas las naciones. Incluso, el nuevo orden mundial no puede garantizar una era de paz perpetua, pero la paz duradera debe ser nuestra misión. Y este párrafo, esta referencia que utilizó el presidente al nuevo orden mundial y que posiblemente fuese casual y simplemente una figura retórica, para los conspiradores supuso uno de esos mensajes para la gente enterada en el que se hablaba de una realidad subyacente que hablaba de los nuevos tiempos que nos tocaba vivir, de ese nuevo orden mundial que se abría. ¿Por qué tuvo esa buena aceptación? Porque bueno, ya se estaba desde hace años, como es lo que veremos hoy, preparando esa idea de que se acercaba un fin de los tiempos con un gobierno mundial que iba a desposeer a Estados Unidos de su lugar y que nos iba a controlar a todos, y porque el que lo decía era alguien con un aire de conspiración a su alrededor. No en vano, Bush pues había sido director de la CIA, creo, o un miembro destacado de la CIA. Se rumoreaba que pertenecía a la sociedad de privilegiados universitarios de Skull and Bones y también había tenido relaciones con las Naciones Unidas. Así que era un candidato perfecto para ser el mensajero de esta nueva forma de la conspiración. Que antes de seguir avanzando vamos a intentar dar unas pinceladas sobre lo que significa o lo que acabó significando y lo que sigue significando ahora, porque es un término que se sigue utilizando sobre todo entre el ala más conspiranoica y
y derecha del trumpismo de lo que es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial viene a hablar eso, de un mundo dominado por una gran organización internacional que lleva controlando la Tierra desde X tiempo y controla el presente, de un plan donde los organismos, los gobiernos, las instituciones, los medios de comunicación, las instituciones tradicionales de nuestro sistema serán subvertidas y controladas en base a una excusa de una emergencia global que pondrá en manos de organismos de emergencia todas las instituciones. Un mundo donde, que eso es como bastante central, ¿no? Y es como lo que más hace temblar a esas derechas conspiranoicas, que es una subordinación de los Estados Unidos a un orden internacional, ¿no? Pasa de ser potencia líder a diluirse en un poder global que diluirá pues, la libertad y los valores de Estados Unidos, y muchas veces se identifica a la ONU como el organismo que servirá de paraguas para ese gobierno mundial. Una toma del poder para poder ejercer el control de los ciudadanos de fuerzas militares y paramilitares, incluyendo el despliegue de tropas extranjeras o tropas de la ONU, imaginaos, cascos azules en territorio estadounidense. En general, eso, una subordinación de toda la ciudadanía a un gran poder global que está en manos de unos conspiradores anónimos, que veremos qué cara y qué características se les han ido añadiendo a lo largo de los años. Después, dentro de este gran cuadro general de lo que supone el nuevo orden mundial, se le ha ido cargando de detalles, ¿no? Es como todo conocimiento estigmatizado, pues se va cargando de detalles y de añadidos que van enriqueciendo la definición de este nuevo orden mundial, ¿no? Están cosas como los helicópteros negros, ¿no? Esas figuras que se llega a hablar de que hay referencias en la Biblia con unos escorpiones negros voladores, pero bueno, que vienen a significar eso, esos tentáculos gubernamentales que secuestran y nos vigilan. El tema de la confiscación de las armas, ¿no? Que tanto revuelo causa en Estados Unidos, ¿no? Como última medida para desarmar al pueblo y para robar la esencia de los estadounidenses. Campos de concentración para patriotas, para verdaderos patriotas despertados, organizados por la FEMA. La FEMA es como una organización encargada de las catástrofes en Estados Unidos, que se encargó del Katrina y que es una de las organizaciones con más carga y rumorología conspiranoica que existen. Eso se la ve como el gran brazo ejecutor de todo este nuevo orden mundial. De hecho, eso llegó a haber movilizaciones reales de gente que sospechaba que se estaban haciendo campos de concentración en los supermercados o los Walmarts de su pueblo y se llegaron a manifestar frente a tropas que estaban haciendo maniobras. Bueno, creo que hay un capítulo para la F de FEMA, pero bueno, eso, imaginaos, pues eso, otro gran color que tiene todo este nuevo orden mundial son esos campos de concentración para los despertados, para los patriotas, como se definen, organizados por la FEMA. El muy bien conocido por las redes y que con la pandemia tomó mucho protagonismo, que es todo el tema de chips que nos vigilan o que nos controlan mentalmente y que nos inoculan, pues eso, vacunas o mediante otras tecnologías. Una sustitución paulatina del cristianismo por una religiosidad difusa, ¿no? Con un tono New Age. Y bueno, como en cualquier gran conspiración, pues se habla de eso, de unas élites infiltradas por estos agentes de la conspiración. Estos es lo que a día de hoy y desde antiguo, pero que eso tomó forma sobre todo con el fin de la Guerra Fría, para los conspiranoicos es este fin de los tiempos, este nuevo orden mundial. Pero este nuevo orden mundial no lo inventó Bush, precisamente. Más bien él utilizó esas palabras y fue la conspiración la que vio ahí una señal, ¿no? que les hablaba de algo que ellos ya llevan hablando mucho tiempo.
Porque, aunque quizá no fuese bautizado de esa manera, esa idea de un fin de los tiempos gobernado por una gran organización malvada o por un anticristo controlador ya existía en las dos tradiciones, tanto desde el milenarismo cristiano como desde la idea de una conspiración secular con organizaciones secretas moviendo el cotarro y todo eso. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un poco cómo estas dos ramas, desde estos dos lugares, se fue caminando a lo largo de los últimos siglos hacia un lugar común que adoptarían tanto la versión secular de la conspiración como la versión religiosa, que es ese nuevo orden mundial. Si empezamos por el acercamiento religioso, pues eso, venimos a hablar de lo que hablamos en el último capítulo, de ese milenarismo, esa idea de que va a haber un fin de los tiempos con un milenio del reino de Dios, pero que será precedido por la llegada del anticristo, y ese sería ese nuevo orden mundial, ¿vale? Vamos a verlo un poco en más detalle, todo esto en lo que toca para el nuevo orden mundial. Lo primero, las referencias que existen al anticristo son bastante vagas en la Biblia, son pocas, sale como en unos 4 o 5 versículos y son muy poco específicas, ¿vale? En general se habla, ni siquiera está claro si son uno o varios, se habla de que son falsos profetas. Os voy a leer un par de los versículos, todos pertenecientes a Juan, en los que se habla del anticristo. Por ejemplo, en Juan 2:18 nos dice: hijos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, ¿no? Como eso, como una señal de que el último tiempo se acerca, esa llegada del anticristo. Otro de esos pasajes: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo, ¿no? Pues eso, como ese adversario, ese engañador supremo, aliado de Satán. Otro párrafo, el tercero, otro versículo, vamos. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vale, o aquí se vuelve a hablar eso de que aquel que niegue a Cristo es el anticristo y que ya en la época del Apocalipsis, que es de lo que se está hablando, camina por la tierra. Y ya por último, vuelve a redundar en otro párrafo sobre ese tema del engaño. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El que no reconoce la segunda venida de Jesucristo, pues es el anticristo, ¿no? Ese ser que con gran carisma y gran poder controlará el mundo en los últimos días. La historia del anticristo, pues eso, desde las escrituras ha estado ahí y ha sido comentada por muchos autores, y sobre todo lo que se ha hecho a lo largo de los siglos, antes del 19, que ya se hizo un desarrollo más largo con todo el tema del milenarismo, se jugaba mucho a catalogar algún personaje del presente o del pasado como un posible anticristo de esa época, ¿no? Sobre todo el presente, cuando se quería hablar del fin del mundo, pues ¿quién podía ser el anticristo que demostraba que estábamos en el fin de los tiempos? Pues muchos. Uno de ellos fue, por ejemplo, el emperador Nerón, ¿no? Ese gran perseguidor de cristianos, según la propaganda cristiana, o el sultán otomano Mehmed II, o incluso papas, ¿no? Como Clemente III y un Gregorio, creo, que bueno, cuando se hacían crónicas de ellos por sus rivales, pues los catalogaban como el anticristo, ¿no? O el antipapa. Entonces, eso, a lo largo de los años fueron muchos. Napoleón también lo fue, pero eso, es un juego que se repite a lo largo de toda la historia, de escoger al enemigo público número uno y convertirlo en el anticristo cuando se quiere hablar de que llega el fin de los tiempos y que el anticristo ya camina sobre la tierra. Llegando al siglo XIX, como vimos en el capítulo anterior, todo el tema del milenarismo, de que el fin del mundo y el milenio estaban a punto, el milenio del reinado de Dios en la tierra estaba a punto de llegar, pues tomó protagonismo en dos formas. Por un lado teníamos el postmilenialismo, que era como que la segunda
venida de Cristo ocurriría después del milenio, y entonces se entendía que, bueno, que lo que había era un camino hacia el reino de Dios, en que los cristianos se irían perfeccionando, y habría primero eso, una edad de prosperidad y dominio cristiano, y después la llegada de Jesucristo. Este era el que menos abundaba. El que más abundaba y el que más incidía en estos temas apocalípticos y anticrísticos, era el premilenialismo, que decía que eso, primero habría una segunda venida de Cristo, antes de su reinado de 1000 años, y donde Cristo iba a reinar sobre la tierra. Y antes de ese reinado de 1000 años habría un periodo donde el anticristo aparecería y había grandes catástrofes y los buenos serían los elegidos. Esto era lo que llamaban la tribulación premilenial, ¿no? Premilenarista, que eran, además se le otorgaban una duración exacta, que eran 7 años de tribulación previa a la llegada de Jesús, que comenzaría, durante esos 7 años se haría como una purga entre los buenos y los malos, ¿no? Y donde se desplegarían todas las armas del anticristo, ¿no? Habría un gran control sobre todos los hombres de la tierra, porque al principio el anticristo se presentaría casi como un nuevo Mesías, muy atractivo, muy carismático, de un gobierno muy amable, pero a la mitad de ese reinado desataría su dictadura satánica, ¿no? Y habría una autoridad y un control nunca visto. Una de las señales que marcarían esa llegada del anticristo es que se refundaría el Estado de Israel. Y se hablaba también de que se crearía una nueva Roma controlada por el anticristo, que muchos quisieron ver, como bien veremos, identificar esta nueva Roma pues con sociedades internacionales tipo la Liga de Naciones, ¿vale? Esto fue lo que se fue desarrollando en todo el movimiento milenarista del 19. Después, entrado el siglo XX, se siguió jugando a la idea de buscar un anticristo y se encontró un buen candidato, que era Mussolini. Primero por la devoción que desataba entre sus seguidores, bueno, por su relación con Roma y con el Papa, y bueno, por todo el movimiento social que arrastró consigo, y bueno, las derivadas fascistas y dictatoriales que le acompañaron después. Pero poco a poco la idea de asociar el anticristo a una persona fue abandonándose, principalmente porque eso era una apuesta un poco a perder, porque muy fácilmente aquel que identificase con el anticristo o se demostraría como no un anticristo tan válido porque fallase o porque al final no fuese tan malo, o principalmente porque fuese derrotado. Si al final ese supuesto anticristo era derrotado y no se producía un gran cambio, pues algo pasaba, ¿no? Entonces se tendió a pensar en elementos más generales o más abstractos, más fáciles de adaptar a este pensamiento pues milenarista y de la llegada del anticristo. Lo primero que se hizo, bueno, o lo que se fue haciendo durante los años, en este sentido, fue pensar en organizaciones que podían encarnar al anticristo en vez de personas. La mayoría de ellas sociedades, por eso que esto se une mucho con la adopción posterior de la idea de nuevo orden mundial, pues organizaciones supranacionales que hablaban de ese reino por encima de los países y que robaría la voluntad de los hombres, ¿no? Se habló de la Sociedad de Naciones, que se fundó tras la Primera Guerra Mundial y que, bueno, fue un fracaso, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial se ha llevado por delante. Las Naciones Unidas, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, sí que pues, se permanecieron en la mitología conspiranoica como ese gran agente abstracto del demonio, ¿no? Pero también se apostó por otras, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea, que se inició en el 1955, y eso, en general, toda su sociedad, ya fuese financiera, económica, política, supranacional, era elemento de sospecha de ser o el anticristo en sí mismo o una agencia dominada por sus poderes. Y en un paso más de esta búsqueda de abstracción, lo que se hizo fue también acusar de posibles encarnaciones del anticristo ya no a personas, ya no a entidades políticas, sino directamente a avances tecnológicos o incluso a sistemas socioeconómicos, ¿vale? Que eso también, vemos una evolución que nos acabará conduciendo al nuevo orden mundial, que viene a ser un sistema total de organización del mundo y que se identifica con las manos del anticristo. Pero bueno, empezando por tecnologías, buenos candidatos para ser el anticristo fueron el caso de la televisión, ¿no? Como ese gran
pantalla que hipnotiza y que está en las habitaciones de todos los ciudadanos y que manda mensajes de control y engaño para tenerlos controlados. Internet, aunque llegó después, también fue un buen candidato y se le acusó de este tipo de cosas. Por en medio todo el tema de los ordenadores, como la idea de la máquina sin alma, que calcula y que predice y que controla los signos de los hombres, pues también fue un buen candidato. Se llegaba a hablar, unido a la idea de que, por ejemplo, la Unión Europea era una encarnación del anticristo, pues de que había en Bruselas un superordenador que controlaba los movimientos y de cada uno de nosotros. Incluso se elevaba esa idea a más de un ordenador, sino a una sala llena de superordenadores, 365 se decía, para controlar pues la inmensísima pirámide de suborganizaciones que se controlaban cada uno de los detalles de nuestras vidas. Y ya más allá del ordenador, incluso de Internet, se llegó a acusar como del anticristo de ser ese ente inasible, ¿no? Que es el sistema económico financiero moderno, ¿no? Porque también, bueno, haciendo referencia a que en las escrituras se habla en ese Apocalipsis de que solo los que tengan la marca del anticristo podrán comprar y vender, ¿no? Entonces se quiso buscar eso, qué rastros había en el sistema económico de todo esto. Se apuntó hacia el código de barras, ¿no? Y bueno, se hablaba de que las 3 barras más largas del código de barras son 3 seises. No tengo del todo claro esto, si es cierto o no. Se hablaba del falso dinero, ¿no? Creado por el anticristo, que sería pues la idea de las tarjetas de crédito, toda la idea de las acciones, de la economía financiera alejada, pues eso, de la moneda y del trabajo diario. Y en general, en base a esta idea de un nuevo sistema que lo controla todo, ya fue donde se empezó a identificar a ese anticristo con un nuevo orden mundial, es decir, una nueva estructura de organizaciones y modos de relación dominados por el anticristo y marcados por su garra, ¿no? Y hasta aquí, más o menos, este sería el camino que llevó desde un punto de vista religioso a las diferentes creencias milenaristas y llegadas de esos años de tribulación y del anticristo a acercarse a un estado de las cosas que identificaba al anticristo con este nuevo orden mundial. Recorrido esta parte del camino, nos paramos aquí, sería en los albores del siglo XXI, y vamos a recorrer estos mismos siglos, es decir, el XVIII, el XIX y el XX, pero del camino de la pata secular, ¿no? De aquellos que creen en un fin de los tiempos y en la llegada y en la existencia de una gran conspiración, pero desde el punto de vista secular, es decir, de que no es un agente luciferino y mitológico, encarnación del mal, el que intenta crear esta conspiración que nos domina, sino que es simples hombres y mujeres, u otros entes, como veremos después, dominados por el egoísmo y el ansia de poder. Y a esto se les va a poner un nombre, o se les va a coger como referencia una organización real, como ahora veremos, pero que tuvo una duración determinada, que son los Illuminati, ¿vale? Los Illuminati, pues eso, sí que son una organización que existió realmente. Fue fundada en Baviera por un noble, o bueno, un notable, que fue Adam Weishaupt, el 1 de mayo de 1766. Era una organización al estilo de los clubs de la Revolución Francesa o de organizaciones de ese tipo, pues masónicas y de ese estilo, de hombres libres que querían luchar por un mundo donde nos librásemos del antiguo régimen, es decir, de las autoridades religiosas y políticas de la época. Muy parecido a la mayoría de clubs de ilustrados que hubo en esta época, que fueron verdaderos partícipes pues, de todo el movimiento revolucionario, sobre todo en sus momentos más tempranos. Fue una organización de un alcance limitado, tanto geográfico, porque prácticamente se redujo a Alemania, como de número. Bueno, tuvo cierto éxito, porque se habla de que llegaron a tener 250 miembros, pero no más allá, no fue lejos de este enorme organismo ultratentacular que se extiende por todo el mundo. De hecho, tan limitado fue ese alcance que las autoridades tomaron buena nota y si se había sido fundado en 1776, 11 años después, en 1787, fue disuelto, ¿no? Pues fueron eso, digamos, apresados sus representantes o que tuvieron que huir y digamos que ese club o esa organización se ilegalizó y desapareció y fue disuelta. Pero
este fin real de la organización de los Illuminatis de Baviera, como podríamos llamar a esos Illuminatis históricos, no fue más que el principio de una larga consecuencia que tendría para la historia de la conspiración después la existencia de este pequeño grupúsculo. Lo primero, porque sí que hubo adquirieron cierta fama y sí que fueron inspiradores de movimientos revolucionarios tanto de la Revolución Francesa como, sobre todo, de los primeros movimientos revolucionarios de el primer cuarto del 19, ¿no? Algo como tipo los carbonarios, pues ese tipo de pequeñas sociedades secretas revolucionarias que se dedicaban a moverse por Europa un poco de forma muy voluntariosa e idealista, intentando ayudar allí donde hubiese pueblos que deseaban emanciparse. Pues bueno, sus formas y sus ideales pues sí pudieron influir, ¿no? Digamos, no era algo que se lo hiciesen los Illuminati, pero esas formas sí fueron una forma de lucha que se extendió durante unos años en el 19, que luego cambiaría con los movimientos de masas. Pero mucho más trascendente que esta pequeña inspiración que pudo tener en los movimientos iniciales revolucionarios fue que para la contrarrevolución, para el antiguo régimen, para la derecha, como sería después, ¿no? Fue un fantasma perfecto. Se cogió esta idea de los Illuminati y se lo utilizó como un fantoche con el que acusar de cualquier acto revolucionario, ¿no? Lo primero se le acusó de ser los instigadores de la Revolución Francesa, como si una revolución de esas dimensiones fuese adjudicable a una sola organización, a un solo factor. Ojalá hablemos un día de la Revolución Francesa porque es interesantísimo, pero seguramente entenderéis que los factores son pues casi incalculables. Pues sí, puede haber participación de ciertas personalidades, de ciertos clubs, de ciertas formas de organización, pero a la vez es fruto pues de unas circunstancias económicas, sociales, intelectuales. Mil cosas que influyeron en que la revolución estallase y triunfase, pero bueno, es lo típico, ¿no? Se reducía el discurso y se decía que habían sido estos Illuminatis huidos de Baviera a París, los que se convirtieron en los que tomaron la Bastilla y establecieron la revolución que marcaría el destino de Europa. Y en general, a lo largo de todas las revoluciones del 19, las del 20, las del 30, las del 48, la Comuna de París, y llegaríamos hasta la Revolución Rusa y más adelante, el fantasma de los Illuminati siempre era agitado como ese elemento conspiranoico que estaba detrás de todo esto, y se darían muchos nombres, como ahora veremos. Porque digamos que durante todo el 19 fueron agitados como un elemento ahí que estaba ahí, se empezó a escribir sobre ellos, sobre todo y se repetirá durante, yo creo que hasta la actualidad, aunque quizás ahora un poco menos. Pero siempre el elemento antisemita estaba ahí, quiero decir, siempre se hablaba se les uniría a los protocolos de Sion, siempre se hablaba de eso, de una cábala judeo-masónica que se encargaba de manejar el mundo. Durante todo el 19 hubo algunos autores que se encargaron de dar las primeras pinceladas sobre los Illuminati, pero existirán dos autoras, Nesta Webster y Edith Starr Miller, que serán las verdaderas, pues las que establecerán el núcleo, el core de lo que los Illuminati serán más adelante, y que después habrá una serie de olas que irán dotando a los Illuminati de nuevas características, pero que siempre tenderán un poco a volver a utilizar los textos tanto de Webster, sobre todo, como de Edith Starr Miller. Antes de hablar un poco de lo que nos contaban estas dos autoras, voy a leeros un párrafo de las Secret Societies and Subversive Movements de Nesta Webster de 1924, donde se ve que Nesta, la amiga Nesta, metía un poco dentro de los Illuminati, que es un rasgo que tienen, a muchas cosas dentro y siempre muy adaptado al aire de los tiempos. Pues en 1924, tras la Primera Guerra Mundial, nos escribía: sí, existe un círculo interno compuesto por Illuminati, animados por un propósito puramente destructivo, ¿no? Ese mal ahí, egoísmo y ansia de poder. Es concebible que puedan encontrar apoyo en aquellos alemanes que deseen desintegrar a los países aliados con vistas a una conquista futura, ¿no? Pues eso, como vivimos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y hay pues un gran rencor en Alemania que daría pie a lo que dio después, pues aquí se habla de que pueden ser esos pangermanistas alemanes los que apoyen todo el movimiento Illuminati. Y en aquellos judíos
que esperan establecer su imperio sobre las ruinas de la civilización cristiana. Como veis, los judíos siempre estuvieron como posibles conspiradores, pero aquí se les sigue manteniendo. Pues eso, ya se los decía de ellos pues siglos antes y aquí se sigue diciendo. Por otro lado, puede ser que el centro oculto consista en un círculo de judíos situado en el trasfondo del Gran Oriente. Eso se dice que quizá los judíos no sean más que una herramienta o los manejadores del Gran Oriente. ¿Qué es el Gran Oriente? La masonería. Que actúan de forma coordinada y utilizan tanto los pangermanistas como los Illuminati gentiles como herramientas, ¿no? Pues eso, ya empezamos a ver aquí toda esta superestructura que explotará a finales del siglo XX con decenas o centenares de organizaciones que se dicen estar controladas por los Illuminatis. Pero bueno, después de ver más o menos, leeros este párrafo de Nesta Webster, os voy a resumir un poco lo que estas Nesta y Edith, buscarlas en Wikipedia porque son dos mujeres bastante interesantes, lo que añadieron a la mitología Illuminati. Por un lado, establecieron que la historia, que los Illuminati no se reducían solo a esos Illuminati de Baviera, ¿no? Del 1700, o sea, de finales del 18, sino que en general la historia de la humanidad había sido una maquinación continua que iban uniendo sociedades secretas. Nos decían que los judíos eran parte de esta gran maquinación, es decir, incidían más en ese antisemitismo que según la versión que hubiésemos leído antes podían estar más metidos o no. Y claro, con la idea esta de que la maquinación Illuminati pues llevaba durando desde el principio de los tiempos, lo que hacían era decir que los Illuminati, los de Baviera, los de finales del 18, no eran más que el eslabón de una gran cadena de sociedades secretas que llevaban controlando el mundo desde el principio de los tiempos, ¿no? Pues eso, de templarios, de rosacruces, de cabalistas. Imaginaos, pues eso, como que eran hijos estaban subidos en hombros de gigantes conspiranoicos, ¿no? Y más o menos esto creó el núcleo en el periodo de entreguerras de lo que se consideraba los Illuminati y que rescataba los textos de principios del 19 y los actualizaba para la gente de esa época. Estas dos mujeres creo que son británicas. Primero empiezan a escribir y cogen fama dentro del Reino Unido, pero muy pronto dan sus escritos y toda esta atención por lo Illuminati, con estas características, da el salto a Estados Unidos. Allí, por las características peculiares de la sociedad estadounidense, se extiende y se vuelve más antijudía aún supongo que por los conflictos internos que se vivían en esa época en Estados Unidos, no sé muy bien por qué, pero bueno, se vuelve más antijudía y sobre todo más antibolchevique, más marcada por esa reciente revolución soviética triunfante, que supongo que tras la Gran Depresión americana pues picaba más, ¿no? Todo ese movimiento antibolchevique, y había cierta, entre la derecha sobre todo, desconfianza también, bueno, hacia el New Deal y todas estas cosas. Esta idea antijudía y antibolchevique se mantiene hasta la Segunda Guerra Mundial, y después, claro, con todo el tema del Holocausto, digamos que va perdiendo en los siguientes años a la Segunda Guerra Mundial, hasta la década de los 60, que habrá un cambio nuevo, va perdiendo ese carácter antisemita y se vuelve más antimarxista, ¿no? Alimentado por todo el terror rojo y la Guerra Fría que se está formando. En este periodo, hasta el 65, cabe destacar a un Robert Welch, que fundó la llamada Birch Society en 1958 y que, bueno, venía a recoger todas las ideas de Nesta y Edith Starr Miller, y, bueno, lo que establecía un poco era echar la culpa de todo lo que oliese a movimiento obrero de izquierdas a los Illuminati. Marxistas, comunistas, anarquistas, todos eran Illuminati o habían sido fundados por los Illuminati. Así más o menos se estableció el core en la entreguerras y hasta la Segunda Guerra Mundial y un poco más allá, pero después llegaron ya los años 60 y ahí la cosa se fue enriqueciendo, ¿vale? Y aquí son muchos los autores que aportan poco a poco, de año en año, 60, 70, 80, 90, digamos, nuevas capas al elemento Illuminati, que poco a poco se va engordando y se va transformando en ese nuevo orden mundial que será en lo que germinará al final de los días. De hecho, aquí primero tenemos tres autores. Os voy a contar la historia de tres autores que durante estos años un poco dieron cuerpo a esa versión moderna
post Segunda Guerra Mundial, de los Illuminati. Empezamos en un autor del 71, que es Larry Abrams, que escribió Call It Conspiracy, que bueno, un poco redundaba en la idea de que eso, había una serie de infiltrados que buscaban la dominación mundial, ¿no? Vamos conformando esa idea de gran gobierno mundial que se infiltra en todas las jerarquías. Hablaba de organismos que podían estar relacionados con este tema, que después serán repetidos hasta los 2025. Cosas como el Consejo de Relaciones Internacionales, la Comisión Trilateral, que creo que estaban los Rockefeller por ahí. Y todo venía a hablar, incidía mucho en la idea de que todos los gobiernos, a pesar del ambiente de Guerra Fría que existía, se acabarían fusionando bajo un gran gobierno mundial que eliminaría, pues eso, la soberanía de Estados Unidos. Después, en el 76, tenemos un libro bastante cachondo, sobre todo por el nombre, que me hace bastante gracia, el Fourth Reich of the Rich, el cuarto Reich de los ricos, el cuarto reino de los ricos. Lo de Reich es porque metía movidas nazis, cosas nazis ahí, vale. Y este lo escribió Des Griffin. Vale, ¿qué novedades aportó Des Griffin a todo el tema Illuminati? Bueno, lo primero nos habla de que los Illuminati son tan antiguos como la vida en la Tierra. De hecho, nos habla de que existen desde tiempos bíblicos. Nos habla de una tierra primigenia, antes de la llegada del hombre, donde la tierra está habitada por Lucifer y por los ángeles caídos, que se rebelan contra Dios y entonces son expulsados al infierno. Es entonces cuando se da el caso del paraíso, que parece que, bueno, puede dejar atrás pues esa maldad y esa inquina gracias a Adán, pero llega Eva con su pecado y lo jode todo de nuevo, por supuesto, claro. Entonces la tierra sigue contaminada por esa maldad primigenia, que tomará forma en la Babilonia clásica de manos de ese personaje llamado Nimrod. Llegará el diluvio universal, pero aún así la maldad sobrevivirá escondida en alguna manera, supongo, en esa arca, ¿no? Y la Iglesia Católica queda contaminada, ¿no? Quedan restos de esa maldad primigenia que se irá tomando forma en una especie de iglesia paralela, una iglesia satánica, que será la que a través de distintas organizaciones secretas acabará llegando a los Illuminati de Baviera, a la Revolución Francesa, a la Revolución Rusa y a las formas modernas de conspiración para Griffin, cosas como la Reserva Federal, que le daba bastante inquina, ¿no? En general, a los Rothschild y a todos estos por en medio. Y después pongo un tercer autor ya de 1991 que da un poco nombre al destino de todo esto. Escribe un libro que se llama El Nuevo Orden Mundial, que es Pat Robertson, y este tío lo petó a niveles estratosféricos. Era típico el libro de voy a coger un avión y que hay aquí bestsellers de bolsillo que puedo comprar por $6, pues uno de ellos era este. Y pues, a ver, era al final un recoger los temas de las dos autoras clásicas y volver un poco a escribirlos y darle una vuelta más al tema Illuminati, centrándose, poniendo como un poco el foco, pues eso, simplemente eso, que había un gobierno mundial que iba contra el cristianismo y contra Estados Unidos. De nuevo hablaba de lo mismo. Intentaba rebajar un poco el rollo antisemita, pero no le salía bien porque en el fondo decía que sí, que las familias de adinerados banqueros judíos alimentaban todo esto, y de hecho en 1995 pues unos estudiosos o unos periodistas pusieron sobre la mesa que todo ese rollo del nuevo orden mundial, no más, en el fondo era un gran panfleto antisemita, lo que causó gran revuelo, lo que hizo que aumentasen las ventas enormemente. Por eso se hizo también muy famoso. Pero digamos que estos tres, Pat Robertson, Larry Abrams y Richard Griffin, nos ofrecen la versión que daría poco a poco eso, desde los 70 hasta los 90, iría creando esa versión más estándar de los Illuminati en el siglo XX. Pero después la cosa seguiría creciendo y se llegaría ya a los que irían formando pues la idea más moderna de Illuminati, que son aquellos que ya empiezan a apuntar a la super conspiración. Es decir, estos se centran más en la estructura, en inventar una serie de miembros de esa super conspiración y hacer podéis buscarlo, hay unos diagramas enormes donde se ven
decenas de organizaciones jerárquicamente relacionadas y que forman gran parte de esta superconspiración. Y no solo eso, sino que se irán elevando las apuestas. Se hablará primero de eso, de una gran... de los Illuminati como uno de los representantes de un tema así medio brujeril, extraño, con John Todd, y después ya se meterá a los extraterrestres. Pero bueno, vamos a hablar un poco a poco de estos tres, ¿no? De John Todd, Stan Deyo y Milton William Cooper, que es el gran conspirador. Bueno, empezamos a finales de los 70 con John Todd, que es un predicador que primero, bueno, lo que le empezó a hacer famoso es que, bueno, el tío se vendía como que había sido criado por una bruja que le había iniciado en una tradición druídica existente en los Estados Unidos y tan alto había llegado en esa tradición en su juventud que había llegado a formar parte del Consejo Druídico de los 13. Sus inicios, pues eso, tiraron más por ese rollo ocultista, montó creo que era en Phoenix, montó una tienda de ocultismo que se llamaba El Caldero de Bruja, donde, bueno, mezclaba bueno, en esa época también fue acusado de abuso sexual, más tarde lo sería también, bueno, de hecho, acabó sus días internado, primero procesado por agresiones sexuales en los 90 y luego ya directamente internado en un psiquiátrico y duraría hasta el 2007, pero eso, siempre mezcló como esos dos mundos, ¿no? Como vengo de un pasado de pecador pagano y os voy a mostrar lo que vi cuando estaba dentro de ese mundo y vi cómo había una gran super conspiración Illuminati, que de hecho fue recogidos todos, porque él sobre todo eso predicó a finales de los 70 y después fue activo, pero donde lanzó toda su verborrea que luego sería recogida por diferentes organizaciones, fue en su Witchcraft and Illuminati a principios de los 80. Y más que hablar de la historia de los Illuminati, se centró en quiénes formaban parte de esto, ¿no? Es un amante de estos grandes esquemas donde veíamos a mucha gente junta, ¿no? Y aquí, bueno, pues metía de todo. Eso era el poder financiero, con los Rothschild, los Rockefeller, los Kennedy, los bancos mundiales, también decía que estaban las Naciones Unidas, el FBI, los masones, todo este tema druídico y otros consejos negros, ¿no? Que te pudieses meter por ahí. Y nos contaba también el plan que tenían estos Illuminatis. Eran muy específicos los Illuminatis. Querían acabar con el poder republicano en Estados Unidos. Iban a trabajar haciendo cosas como eliminar la exención de impuestos a las iglesias. Hablaba también de que Israel sería lo que traería la Tercera Guerra Mundial a la Tierra, y se dedicaba un poco a meter todo lo que estuviese un poco de moda en ese gran batiburrillo, llegando a introducir incluso a abrazar todo el tema del Helter Skelter de Charles Manson. A ver, un tipo bastante peculiar, pero cogió bastante fama y sobre todo sus textos fueron recopilados y tomados un poco como fe por una organización cristiana llamada Sword and Arm of the Lord, la espada y el arma de nuestro Señor, que recopilaron todos sus escritos y los editaron basados en Witchcraft and Illuminati y los seguían un poco a rajatabla. Sería el primer, súper conspirador y quien más introducía todo este tema medio ocultista, también muy influenciado por su época. Pero el siguiente salto sería el que nos acercaría hacia todo este rollo New Age, del que este nuevo orden mundial, sobre todo, toma el rollo Alien, y que primero sería introducido por Stan Deyo con su Cosmic Conspiracy, y más tarde por Milton William Cooper. Pero vamos a hablar de Deyo. Pues bueno, Deyo escribió su Cosmic Conspiracy en el 78 y ya le metía todo este rollo, ya le introducía este rollo alien UFO. Partía de un tratamiento de Illuminati clásico, ¿no? Unido un poco a la idea del premilenialismo y esa tribulación de 7 años, ¿no? Donde los Illuminati pues iban a participar y donde habría un gran gobierno mundial, y metía el rollo de Alternativa 3, ¿no? Que fue un documental de la BBC, un falso documental de la BBC que se produjo en la época y que, bueno, hablaba de que los súper ricos estaban secuestrando a científicos para crear una comunidad espacial que escapase de ese final apocalíptico.
Bueno, también abrazaba un poco el rollo. Los Illuminati llevan con nosotros desde el principio de los tiempos. Habla de la escuela de Moisés, una especie de escuela esotérica que había recogido la gran sabiduría antigua, que después la transmitiría a Salomón y a los creadores del templo de Salomón, a la masonería, y que luego se pervertiría y que tendría su forma en la fundación de Norteamérica, una nueva Babilonia, ¿no? Esta nueva Babilonia, pues, es uno de los que empezó a apuntar hacia que los billetes y el sello de los billetes, que hemos visto ya en la presentación, y bueno, que es esa pirámide con el ojo de la providencia y con una frase, el Novus Ordo Seclorum, ya empezó a apuntar de que esto era el nuevo orden mundial, porque él lo tradujo así. Que bueno, pues se podría traducir como Novus Ordo Seclorum, la traducción es nuevo orden de los tiempos o algo así, pero él ya empezaba a hablar de este nuevo orden mundial y de que los creadores de Norteamérica habían sido todos los Illuminati, esta masonería perversa, y el símbolo Illuminati como esta pirámide con el ojo. Pero bueno, como decíamos, donde lo que introdujo, sobre todo realmente novedoso, fue esta teoría de los UFO, ¿no? Entonces se establecía como dos caminos, ¿no? De que los aliens participaban de los Illuminati de dos maneras. Por un lado, que los Illuminatis, para unir a toda la Tierra y que permitiesen esa dictadura final mundial, bajo un solo gobierno, se crearía una falsa invasión alien, una amenaza externa que uniría a todos y permitiría a los Illuminatis establecer ese gobierno de emergencia, ¿vale? Gobierno de emergencia, por un lado, esa es una idea. Y la otra era que en vez de ese plan de establecer una amenaza externa de los extraterrestres, sería como presentar a los extraterrestres en una falsa invasión como unos aliens benévolos, unos hermanos del espacio, que nos gobernasen en estos momentos de crisis y apocalipsis, ¿no? Estos serían las dos alternativas que presentaría Deyo, y que también lo petó bastante con su libro. Pero el que lo petó realmente a lo bestia y el que tuvo muchísima influencia en los 90, como vemos, pues al final lo que hacen los autores es recoger, renovar y redistribuir, ¿no? Y añadir sus gotitas. Es Milton William Cooper con su Behold a Pale Horse del 91, que tuvo muchísima influencia, tuvo muchísima difusión, y que bueno, se parecía bastante a lo que se había planteado anteriormente, sobre todo a lo de ellos, a eso de Satán, de los Templarios, de los Illuminati, del Nuevo Orden Mundial, de los extraterrestres, y añade un par de cositas así que destacan. Una es, introduce el tema del Club Bilderberg, que a muchos os sonará también como una conspiración típica, ¿no? Pues una reunión de tipos superpoderosos, Illuminati, que en este caso se le presenta como una organización paraguas bajo la que se agrupan un montón de organizaciones secretas Illuminati. Y después en el tema UFO, porque él también tiraba un poco recogía lo que decía de ellos sobre los aliens y le daba un toquecito, que también le hizo triunfar bastante en los 90. Por un lado, abrazaba la idea de la falsa invasión que uniría a todos para poder establecer un orden, una dictadura mundial. Dice que ya se planeaba desde el 17, que la Guerra Fría fue una falsa guerra, ¿no? Donde que la URSS y Estados Unidos colaboraban, que había habido reuniones bajo el hielo polar para ir cerrando este tema, que los Illuminati esperaban que el colapso se produjese en el año 2000, pues eso, por el exceso de población, por el cambio, o sea, porque el medio ambiente se fastidiase, por hambres, por sequías. Entonces hacía falta algo que uniese a toda la población y que justificase una reducción de la población, del consumo, un movimiento ahí preservacionista e incluso el salto a la conquista del espacio, ¿vale? Entonces para esto se iban a crear, pues eso, una falsa invasión que aunase esfuerzos y que permitiese a la humanidad sobrevivir, porque aunque los Illuminati sean muy muy malos, necesitan una humanidad para poder sobrevivir, para extenderse junto con ella por el espacio y extender su maldad Illuminati pues por las estrellas. Esta era una opción, ¿no? Crear falsos aliens que uniesen a la humanidad frente a una amenaza externa. Pero aquí ya él da otro salto, porque lo que nos dice es que incluso puede que sea que, como todo esto dice una cosa y lo contrario, que no es que se crean unos falsos aliens, sino que verdaderamente detrás de todos los aliens, de los Illuminatis,
¿Están realmente los aliens? Entonces abraza todas las teorías que hubo en el movimiento ufológico durante los 80, en el que se hablaba de un pacto de Eisenhower con los grises, de los nórdicos advirtiendo de que los grises eran muy malos y que estaban dispuestos a proteger a la Tierra si les cedíamos las armas. Bueno, a toda esta movida de que, bueno, lo veríamos en cosas como Expediente X, ¿no? También eso, se hablaba de que la tecnología necesaria para escapar de la Tierra hacia las estrellas, pues sería ingeniería inversa de lo que habíamos conseguido los aliens. Y todo el rato se mueve entre la idea de que los Illuminati son unos y los aliens otros, con los que se ha llegado a un pacto, o incluso llega a decir que los aliens son los que manejan a los Illuminatis como títeres. Esto es el amigo Milton William Cooper. Yo creo que eso lo petó, ¿no? Supo abrazar como los temas del momento, recoger... Como ya vimos eso, todo el movimiento OVNI y la conspiración pues se llevan bien porque son como eso, weirds repartidos en diferentes espacios periféricos de la sociedad, pero que se ayudan unos a otros. O sea, que las creencias de unos convencen a los otros y crean grupos como más grandes donde se sienten identificados, ¿no? Y él como que supo conectar con esa parte UFO y darle un pasito más incluso que lo que había hecho Stan Deyo con este tema de la conspiración gobierno alien. Entonces, bueno, después de todo este pasaje hasta los años 90 tanto de la línea religiosa con el anticristo como la línea secular con los Illuminati, se llega a fraguar ya el concepto final que llegará prácticamente hasta nuestros días sobre el nuevo orden mundial y que encajará muy bien con el estado de las cosas y el estado de pensamiento tras el fin de la Guerra Fría, ¿no? Digamos que durante todo el siglo XX había habido, todo se basaba en un apocalipsis que vendría, que sería propiciado por el enfrentamiento de estos dos bloques, ¿no? Pues Rusia y Estados Unidos chocan el bien contra el mal y se establece un apocalipsis donde ya sea el anticristo o los Illuminati establecerían pues su gobierno en la sombra. Pero claro, con la caída de la URSS, digamos que se produce un gran vacío. El enemigo tradicional desaparece y esto produce un vértigo en todas las capas de la sociedad, incluido entre tanto los milenaristas religiosos como los creyentes en la gran conspiración, ¿no? Digamos que esa lucha de la luz contra la oscuridad que había estado funcionando durante años ya no funciona. Para los religiosos hace falta un nuevo agente del apocalipsis porque la URSS ha caído y ya no sirve como el símbolo del anticristo que lo hará caer todo. Y para lo secular, para la ultraderecha, hace falta un nuevo enemigo, claro, que sustituya a esos demonizados soviéticos, ¿no? Y entonces todas estas teorías del nuevo orden mundial satisfacen esos dos vacíos, ¿vale? Porque ofrecen la justificación para los dos movimientos. Por un lado, además es bastante ventajoso porque no hay que desdecirse de nada, es decir, nada de lo que dijiste es mentira. Simplemente lo que antes se identificaba solo con unos malvados soviéticos en sus búnkeres, pues ahora lo que se dice es que esos soviéticos simplemente eran una de las patas y de las cambiantes caras de esos conspiradores encapuchados que son los Illuminatis. Deja de estar, entonces, además, el nuevo orden mundial permite, como hablábamos con el anticristo y cómo se iba adaptando primero de personas, organizaciones y organizaciones a sistemas, ya no se le hace dependiente de una sola figura que puede caer o que puede ser analizada con contradicciones, como ya entra el pensamiento ultraconspiranoico y simplemente se habla de que es una gran conspiración cambiante y líquida, pues si cae la URSS o se demuestra que la URSS no son los Illuminati, pues eso forma parte de la conspiración y ya se le busca otra vuelta. Y cada nuevo enemigo, pues eso, ahora la IA, el wokismo, el marxismo cultural, lo que tú quieras metes ahí, ¿vale? Entonces, todo se vuelve más fácil. Y también hace que la ultraderecha tenga un enemigo que centra las cosas y centra la conspiranoia y la lucha contra el mal en lo interno. Ya no depende de unas relaciones internacionales cambiantes, con pactos, no, ahora ya va todo de la lucha en el día a día donde una gran conspiración mundial quiere cambiar nuestras mentes y quiere cambiar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, por eso esta idea de nueva orden mundial
llegó en el momento adecuado, había ido fraguándose durante muchos siglos desde muchos sitios y servía de encaje perfecto para esta sociedad posmoderna donde los viejos enemigos habían caído, pero donde una idea conspiranoica y un pensamiento conspiranoico como es el del nuevo orden mundial daba satisfacción a las inquietudes de esas visiones apocalípticas tradicionales. Y bueno, después de este rollazo, que hoy he llegado a los 50 minutos, llega al fin la entrada A sobre el apocalipsis. Bueno, decir que muchas gracias a los que lo hayáis escuchado, que es verdad que ha sido un devaneo raro, que ha empezado como una entrada que iba a ser simple sobre el apocalipsis, pero que me ha dado para hablar de muchas cosas. Esto va a ser la enciclopedia de las conspiraciones, creo. Creo que va a haber entradas más al toque, al pie, más concretas, pero a veces aparecerán cosas como estas. Con esta descubrí el libro de Michael Barkun y de repente pues me embarqué en todas estas reflexiones sobre el apocalipsis y me apetecía mucho contarlas después de haber leído. Creo que la siguiente va a ser muy fácil, os lo voy a adelantar. Va a ser con la B, el body count de Bill Clinton. Toda la conspiración que hay alrededor de las muertes que se han producido alrededor de Clinton. Parece interesante. Espero, por mi bien y por el vuestro, que no descubra de repente una derivada que amplíe esto a lugares insospechados, pero si nada cambia, después de este capítulo, pues recorreremos el rastro de cadáveres de nuestro amigo del saxofón. Pues nada, eso. Que muchas gracias y recordad que esto es Enciclopedia de las Conspiraciones, donde hablamos de las conspiraciones de la A a la Z.